Bien, amigos de Plus TV, y en esta oportunidad nos acompaña el candidato por el CD, el señor Rómulo Ruz, que vamos a conocer un poco más de él, de las propuestas, de sus pensamientos y de sus planteamientos en base a lo que estamos viviendo actualmente en el país. Señor Rómulo, ya para entrar en materia, desde su perspectiva, ¿cómo ve usted actualmente la política, siendo que la población no manifiesta que tenga un candidato en específico para las próximas elecciones? Yo veo un país que está harto de lo que está viviendo, un país que sabe que necesitamos cambiar el país, necesitamos despertar este país otra vez porque estamos viviendo un momento que no se había vivido nunca aquí. La gente está realmente decepcionada y está frustrada de un gobierno que ha hecho que la economía cada vez esté peor, ha incrementado el desempleo, no hay medicinas en los hospitales, no hay seguridad, el agua potable cada vez peor. Entonces nosotros tenemos que entender el sentimiento de nuestra gente y saber que si no empezamos a hacer las cosas diferentes, si no le damos un giro de timón al país, las cosas se van a complicar aquí. Yo quiero llegar en el 2019 a hacer las cosas diferentes, cambiar el país, despertar el país otra vez y que nosotros volvamos a tener progreso, trabajo, medicina en los hospitales, que hayan doctores, que haya agua potable, caminos y que tengamos una educación que es la que se merecen los panameños. En base a ese despertar, de llegar usted a las próximas elecciones ya siendo electo como presidente, ¿qué es lo primero que le cambiaría en materia de justicia, economía, bueno, en todos los ámbitos? ¿Qué es lo primero que cambiaría usted de este gobierno que a su parecer hizo mal? No, el gobierno ha llevado al país a un caos y nosotros primero tenemos que atacar el tema económico. Nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para que aquí haya un crecimiento económico que es el que el país se merece, el que el país necesita y el que nosotros hemos tenido anteriormente. Nosotros vamos a pagarle a nuestros proveedores, nosotros vamos a bajar el impuesto sobre la renta a los asalariados, para que ese dinero empiece a circular en la calle, para que la gente tenga de verdad más plata en el bolsillo para hacerle frente a las necesidades que tienen hoy en día y que no les alcanza, los que tienen trabajo no les alcanza el cheque y los que no tienen trabajo, peor. Ellos quieren un trabajo, ellos quieren agua potable, ellos quieren que le recojan la basura, tener seguridad en su casa, cuando van al trabajo. Nosotros tenemos que mejorarle la calidad de vida a nuestra gente y en eso nosotros nos vamos a enfocar. En el tema de justicia, por supuesto que aquí tiene que haber una verdadera separación de los poderes y que el Ejecutivo deje de estarse metiendo, como está haciendo hasta ahora, en el judicial y que deje de estarse metiendo en el legislativo. Eso nosotros tenemos que garantizar que yo como presidente no voy a hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestra democracia y eso se hace respetando la separación de poderes. En el ámbito político y empresarial, pues hay la percepción de que de llegarse a ganar cualquiera de los tres candidatos, sea CD, PRD o panameñismo, pareciese que llegase al poder no se va a tocar ninguno de los funcionarios de este gobierno porque hay una persona que manda sobre el presidente. Falso, falso. Aquí se va a hacer justicia. Aquí lo que no va a haber es venganza, porque la venganza de Varela contra Cambio Democrático le ha costado demasiado al país. La gente está pasándola mal ahora mismo porque aquí hubo un proceso de venganza y de justicia selectiva. Pero aquí, créeme, aquí va a haber justicia en el 2019. Pero no solamente del presidente, sino que hay una voz más alta que la voz del presidente. Falso. Yo no sé en este gobierno. En mi gobierno no va a haber más nadie por encima del presidente desde el punto de vista de lo que a mí me compete, que es manejar el Ejecutivo. En cuanto ya a materia de construcción y de progreso del país, ¿por qué cree usted que se sigue premiando a una empresa que en otros países hay expresidentes presos? Y estamos hablando de Odebrecht. No sé si hay algún tipo de acuerdo que no conocemos. Lo que sí te quiero decir, y lo voy a reiterar aquí, yo apoyé a mi bancada cuando incluyeron un artículo que prohibía que empresas como Odebrecht, otras que han firmado acuerdos como ese, pudieran contratar con el Estado. Eso se incluyó en la ley de imprescriptibilidad y eso el presidente nunca lo movió hacia adelante. Así que yo te puedo dar mi posición y yo voy a luchar por eso. Si hay razones escondidas que el pueblo no sabe, algún día se van a conocer. Aquí las cosas siempre se saben. En cuanto ya a materias más puntuales, en el caso de los productores, el problema de ellos son las importaciones. Hace unos pocos días conocimos que el presidente Varela decía,
no me opongo a las importaciones, obviamente eso es una problemática para ellos porque les afecta lo que están haciendo y poco a poco hace que las personas del campo se desplacen a la ciudad. ¿Usted pararía las importaciones? Las importaciones en momento de cosecha las vamos a detener. Nosotros no podemos permitir que aquí nosotros estemos importando productos que se produce en el país. Esa es la línea y tiene que ser fuerte y se tiene que hacer cumplir. No puede ser que un negociado de venta de arroz esté por encima de los intereses y de las necesidades de nuestros productores. En cuanto a salud, usted presentó una iniciativa ante la Asamblea Nacional, a lo cual surgieron muchas interrogantes y usted manifestaba que si el asegurado no encuentra la medicina en el seguro, pues puede ir a una farmacia privada. Pero esto no abriría un compás para que hubiesen sobrecostos en las medicinas al momento de que la farmacia privada eh, endeude más la caja del Seguro Social. Mira, el proyecto de ley lo que hace es que cuando la caja del Seguro Social no está haciendo su trabajo, cuando esa persona que tú y yo le estamos pagando su salario para que tenga medicinas, cuando no las tiene, ese panameño o panameña puede ir a una farmacia privada para que se le entregue el medicamento y el seguro le paga a la farmacia. El margen al que va a vender la farmacia está limitado. Y para mí es muy difícil decirle a una madre de un niño que está enfermo que es que hay que esperar que lleguen los de medicamentos para poder comprarlos un poco más baratos. ¿Qué pasa con ese niño o con esa madre que está enferma y tiene que esperar 3 meses o 4 meses? ¿Qué es más caro? ¿Qué es más inhumano? O sea, nosotros tenemos que dar respuestas ya. Si el seguro quiere seguir haciendo las compras directamente y no tener que ir a una farmacia privada, que haga el trabajo. Este proyecto se activa cuando no hay medicinas, cuando alguien no está haciendo su trabajo. Esto no es un tema de sobrecosto, la plata está ahí. El seguro tiene plata para comprar medicina y no lo hace por ineptitud y por ineficiencia administrativa. Cuando a materia educativa, señor Rómulo Rux, tenemos escuelas rancho, escuelas que obviamente para los niños es de cierta manera inhumano que vayan a aprender y se supone que en otros países ya de primer mundo la educación pública es la mejor en esos países, pero aquí tenemos una educación pública en decadencia y se supone que la pública debe ser mejor que la privada. Tenemos que aspirar a que la educación pública sea igual o mejor que la privada. Tenemos que aspirar a educación de excelencia, que haya calidad en la educación. Por supuesto que el tema de infraestructura es importante, pero el tema pedagógico y de calidad educativa es más importante todavía. Por eso nosotros vamos a apostar a dedicarle los recursos que haya que dedicarle a nuestros docentes. Ellos son los que pueden hacer la diferencia, ellos son los que van a educar a nuestros hijos, ellos son los que van a cambiarle la vida a esos niños. Yo apuesto a que nosotros vamos a fortalecer nuestras facultades de educación, que nosotros vamos a fortalecer el sistema de fortalecimiento de nuestros maestros y nuestros docentes, aparte por supuesto de hacer inversiones en infraestructura, de que las escuelas empiecen a tiempo cuando tienen que empezar, que no tengamos niños que no pueden ir a la escuela porque no han hecho el trabajo que hay que hacer antes de que inicie el año escolar, que esos niños que van a escuelas de difícil acceso no corran peligro, que su vida no esté en peligro cada vez que van y regresan de la escuela. Y también tenemos que proteger a los maestros que trabajan en áreas de difícil acceso. Ellos se transportan a esos lugares de forma inhumana, como tú mencionas. Muchas veces están viviendo en situaciones inhumanas, pero todo por tratar de enseñarle a un niño. En cuanto a movimientos políticos, señor Rux, en el ámbito se maneja o se dice que la asamblea pareciese que manejara al presidente. En el caso de llegar a usted a ser presidente de la República, si tuviese una asamblea que hace y deshace para que ustedes como presidente no gobiernen, ¿qué puede ser? Mira, el presidente ha metido la mano en el Ejecutivo y ha metido la mano en el Legislativo y ha metido la mano en el Judicial desde el día uno. Eso de que lo mandan a él, eso yo no lo creo. Él ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para tratar de controlar la Asamblea y para tratar de controlar el órgano judicial. El presidente tiene que mantenerse haciendo el trabajo que le compete y no meter la mano en otros órganos del Estado. Tenemos que tener independencia del judicial, tenemos que tener independencia del legislativo y eso es lo que garantiza una verdadera democracia en este país que hoy en día no la estamos viviendo porque el presidente no respeta la división de poderes. En materia de seguridad,
señor Rux, ya las personas no quieren diapositivas con numeritos que dicen, no, el índice bajó, pero la realidad es otra. Ese hashtag percepción ya se está saliendo de las manos y la gente quiere sentirse segura en el país. Esas estadísticas que presenta el gobierno son una burla. Y decirle a alguien que ha sido víctima de un crimen o que tiene un vecino o que tiene un familiar que ha sido víctima de un crimen es vivir en una burbuja. Ellos, de verdad, el gobierno está totalmente alejado de la realidad que está viviendo nuestro país. El 82% de los panameños se sienten inseguros y eso es inseguridad. Nosotros tenemos que hacer un trabajo. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es aceptar que hay un trabajo que hacer, aceptar que no están dándole seguridad al pueblo panameño. Aquí tenemos que dar un ejemplo, nosotros tenemos que tener un verdadero plan de seguridad para garantizarle a nuestra gente que cuando van a la parada o van al trabajo, los niños salen a la escuela, tengan la seguridad de que no va a pasar nada, de que hay alguien cuidándolo, de que nosotros tenemos a los maleantes bajo control. Ahora hay un movimiento en base a su campaña que dice Despierta Panamá o un despertar en Panamá de, al parecer, una letardía que ha vivido este país Sí, durante bueno, 5 años. nosotros estamos hablando de que vamos a despertar Panamá otra vez. Y eso nace de conversaciones, eso nace de las experiencias que están viviendo todos los panameños y panameñas a nivel nacional. Nosotros tuvimos un momento en donde había progreso, había felicidad, había crecimiento económico, había pleno empleo, había el salario mínimo más alto de la región, teníamos más medicina en los hospitales, teníamos realmente obras que estaban beneficiando a todo el mundo a nivel nacional. Y ahora hemos entrado en 4 años y medio, 5 años de un gobierno que ha sido un desastre. La gente se siente que estamos en la oscuridad, que hay tristeza y nosotros tenemos que despertar el país otra vez. Tenemos que despertar Panamá otra vez para volver a tener crecimiento económico, para volver a darle felicidad a la gente, despertar la economía, que hayan trabajos, oportunidades, despertar el sector salud para que hayan medicina, para que hayan doctores, despertar nuestra educación otra vez, para que nosotros podamos realmente llevar la educación pública a que sea igual o mejor que la educación privada. Así que sí, nosotros vamos a despertar Panamá otra vez. Bien, amigos televidentes, esta fue la entrevista con el candidato por el cambio democrático a la presidencia de la República, el señor Rómulo Rux.